El tango de la muerte, en la Segunda Guerra Mundial. En la melancolía de un bandoneón late el pulso de un pueblo. El tango, nacido en los arrabales de Buenos Aires a finales del siglo XIX, es mucho más que un baile o una canción, es un espejo de pasiones, nostalgias y heridas que se entrelazan en cada compás. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esa misma melodía, cargada de emoción y poesía, es despojada de su ternura y convertida en instrumento de terror? Este relato recorre el inesperado y siniestro viaje de Plegaria, un tango fúnebre que pasó de ser homenaje regio a convertirse en el arma psicológica del Tercer Reich y, luego, del Ejército Rojo en Stalingrado. El nacimiento de un género y la forja de sus sentimientos. En las márgenes del Río de la Plata, corrían simultáneamente inmigrantes italianos, españoles y criollos, cada uno arrastrando la nostalgia de su hogar y el anhelo de un futuro incierto. Ese crisol cultural dio origen al compás envolvente del tango, donde el lunfardo se mezclaba con la cadencia arrabalera y el abrazo cerrado evocaba tanto la cercanía de un amante como la necesidad de consuelo. Desde los primeros tangos cantados por Carlos Gardel hasta las orquestaciones vanguardistas de Astor Piazzolla, el género evolucionó abrazando la modernidad sin abandonar su esencia. Enrique Santos Discépolo sintetizó su espíritu con una frase que se ha vuelto icónica: un pensamiento triste que se baila. Cada letra, cada vuelta de manteca, cada contrapunto de bandoneón narraba historias de amor, de traición, de esperanza y de melancolía. Plegaria, del tributo al rey al ocultamiento de la muerte. En 1929, el violinista y director argentino Eduardo Bianco entregó al mundo Plegaria, una pieza solemne dedicada a Alfonso XIII en el momento de su abdicación. Lejos de imaginar su destino, Bianco plasmó en aquel tango una elegía que resonaba como ofrenda musical. Sin embargo, una década más tarde, la Europa sacudida por tensiones bélicas halló en esa música algo completamente distinto. Cuando Plegaria sonó en el Deutsches Theater de Berlín en 1939, llamó la atención de Joseph Goebbels, el inflexible ministro de propaganda nazi. Goebbels, que comprendía el poder de las imágenes y los sonidos para moldear la psique humana, vislumbró en aquel tango una forma sutil de aterrorizar y controlar. Lo que para Buenos Aires era la expresión cabal de la melancolía rioplatense, en Berlín se convirtió en una melodía fúnebre destinada a quebrar voluntades. El tango de la muerte, en los campos de concentración. A partir de entonces, las SS incorporaron Plegaria a sus métodos de intimidación. Los prisioneros de Janowska, Buchenwald, Auschwitz y Majdanek narraron cómo, al avanzar entre barracones y alambradas, eran acosados por las notas graves y ponzoñosas de aquel tango. Los oficiales obligaban a los judíos cautivos a formar orquestas improvisadas, a tocar el bandoneón y el violín mientras otros presos eran conducidos a las cámaras de gas. La repetición de la melodía en bucle convertía el aire en un coro mortuorio, la música sustituía al reloj, marcando el paso hacia la muerte con cada compás. Así nació el apodo que dejaron los mismos verdugos, el tango de la muerte. La versión preservada en el LP Songs from the Depth of Hell atestigua una de las perversiones más atroces de la propaganda musical. Una estrategia siberiana, el frente de guerra psicológica en Stalingrado. La Segunda Guerra Mundial, sin embargo, tenía más capítulos de horror. Entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943, Stalingrado se convirtió en la tumba de cientos de miles de soldados. El sexto ejército alemán, confiado en su blindaje y su fuego de artillería, no contaba con el extremo frío siberiano, la resistencia férrea del Ejército Rojo ni la astucia de la NKVD, la policía secreta soviética. La NKVD desplegó un ingenioso arsenal invisible. En cada esquina de la ciudad, se colocaron altavoces conectados a generadores, en camiones adaptados circulaban potentes bocinas que irradiaban sonido. Durante interminables jornadas, una y otra vez, surgía de las entrañas de Stalingrado la misma plegaria que los nazis habían corrompido. Intercalado con aquella música, retumbaba un mensaje en perfecto alemán. Cada 7 segundos muere un alemán en Stalingrado. La mecánica era implacable, un tango de 4 minutos se reproducía 15 veces por hora, 360 veces al día y más de 58.000 en el transcurso de los 163 días del asedio. Ese bucle sonoro, sumado al frío extremo y al estruendo de la artillería, minó la moral de los soldados alemanes casi tanto como la metralla. El impacto moral y el punto de quiebre. Para el historiador Antoni Bebor, autor de Stalingrad, de Fat Felsicht, la batalla marcó un antes y un después en la guerra en Europa.
El desgaste psicológico provocado por el tango de la muerte se sumó a las privaciones y a las pérdidas del bando alemán, contribuyendo a que el Sexto Ejército se rindiera finalmente en febrero de 1943. Si bien es imposible cuantificar el efecto exacto de la música en el resultado bélico, los testimonios de veteranos y las crónicas soviéticas coinciden en su poder devastador sobre el ánimo, el renacimiento de Plegaria y la memoria histórica. Tras el fin del conflicto, Plegaria regresó a su forma original en salas de concierto y milongas de Buenos Aires y el mundo. Sin embargo, su sombra permaneció viva en grabaciones de archivo y en museos del Holocausto en Estados Unidos e Israel, donde se custodian los discos malditos que documentan su uso nazi. Hoy, al escuchar un bandoneón que llora en un salón iluminado, debemos reconocer la doble cara de la música, capaz de conmovernos hasta el tuétano, pero también susceptible de ser retorcida para infligir terror. La historia del tango bélico nos recuerda que toda forma de arte encierra un poder inmenso, un legado que trasciende épocas y fronteras. Reflexión final. El tango nació como diálogo íntimo entre dos cuerpos en movimiento, como un verso cantado al filo de la nostalgia. Sin embargo, en las horas más bajas de la humanidad, aquella elegía porteña fue apropiada para propósitos de dominación y destrucción. Hoy, cuando el bandoneón suena en armonías clásicas, debemos recordar que la belleza puede sobrevivir a la brutalidad, pero que también es nuestro deber custodiar la dignidad de la creación artística. Si esta historia te ha conmovido y te preguntas cuántos relatos quedan por descubrir entre los pliegues de la memoria, acompáñanos suscribiéndote al canal. Comparte en los comentarios qué otro episodio sorprendente te gustaría explorar y ayuda a que la música, la historia y la cultura recuperen su verdadera voz, lejos de las sombras de la guerra.